teleserie más grande hemos tenido aquí en el Palacio de la Moneda en los últimos días. Esto ya ayer culmina ya con la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega. Y usted se preguntará por qué. Lo habrá visto probablemente en distintos portales, también en los noticiarios, pero lo cierto es que ayer se filtra este telefonazo de parte de la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, con el líder de la CAM, Héctor Yaitul. ¿Qué fue lo que pasó precisamente? Bueno, ayer se conoció que una de las asesoras principales de la ministra de Desarrollo Social habría llamado al líder de la CAM, Héctor Yaitul, para decirle que se podía comunicar con la ministra directamente. Él se sorprende primero y le dice: ¿por qué tienes mi teléfono? Ella le responde que lo había conseguido por contactos dentro de la zona y él le dice: bueno, mándeme un WhatsApp y luego conversamos, y ahí se termina la conversación. Claro, si nosotros lo pensamos podemos decir es una conversación corta, pero es relevante. ¿Por qué es relevante? Primero, ella es la ministra de Desarrollo Social, que está a cargo también, ¿cierto?, de varios temas sobre pueblos originarios, pero además de lo que está pasando en la macrozona sur. Y ahí es muy complejo. Ustedes se preguntarán por qué estamos en el Palacio de la Moneda. Bueno, porque venimos con Waldito a buscar las reacciones de lo que pueda pasar. Así que vamos a estar pendientes de lo que pueda pasar durante toda esta mañana aquí en el Palacio de la Moneda y también en distintos puntos, porque podría hablar la vocera de gobierno, Camila Vallejo. Exactamente, Gabriel, porque lo que pasó ayer, ustedes nos veían, nosotros estábamos cubriendo la audiencia de formalización del líder de la CAM, Héctor Yaitul. Y antes de que se supiera que finalmente iba a quedar en prisión preventiva, ¿qué fue lo que ocurrió, pues, chiquillos? Bueno, un medio de comunicación Exante Digital nos dio cuenta de justamente lo que decía Gabriel, de una conversación entre una de las principales asesoras de esta ministra, ex ministra, renunciada ministra, y el líder de la CAM. Telefonazo. Ojo, fue una llamada por teléfono, pero nosotros tenemos la transcripción. De hecho, tenemos esa gráfica. ¿Por qué no la mostramos inmediatamente? La compartimos con ustedes y también, por supuesto, con Gabriel, porque es muy relevante lo que dice allí. Ahora, lo más impresionante, Libardo, no sé qué opinas tú, es que esto se haya dado como, no sé, como una conversación tan simple, cuando estamos hablando no solamente de un líder de una organización, sino de una organización criminal. Ayer en toda la tarde, mientras transcurría toda esta vorágine y vertiginosa tarde, me acordé de una cosa que tú dijiste. Ayer dijiste, Francesco, Yaitul le está marcando la agenda al gobierno. Sí, yo decía en la mañana mientras le iba a la audiencia de formalización. Era uno de los protagonistas. Claro, pero yo nunca imaginé que iba a haber justamente lo que después iba a ocurrir, y era una revelación de una comunicación de una asesora de la ministra de Desarrollo Social en un momento, en un día, en donde llamaba Yaitul a una efervescencia mayor, para decirlo en Totalmente. términos Este sería el prácticos. capítulo que podríamos entonces llamar, valga la redundancia, el llamado. ¿No es así? El llamado. Mira, lo tenemos acá. Telefonazo. Los vamos a mostrar a todos ustedes para que nos entiendan por qué es tan importante un llamado como este y por qué puede determinar la renuncia de una ministra que nosotros sabíamos que se venía el cambio de gabinete, lo habíamos anunciado en algún minuto, pero nunca pensamos que podía terminar el hecho de la detención con Yaitul, esa jornada, con esto. Miren, llaman entonces a Héctor Yaitul y él responde: aló. Le dice Tania, no me acuerdo el apellido. Santis, exactamente, asesora entonces de la ministra Vega. Hola, buenas tardes. Ojo acá, don Héctor Yaitul. Qué respetuosa. Don Héctor Yaitul, insisto que esta es una persona que ha sido condenada por crímenes muy graves. Ok, don Héctor Yaitul, está bien. Sí, con él. Tania le dice: hola, mi nombre es Tania Santis. Bueno, estaba allí. Yo trabajo con la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega. ¿Ok? Hasta ahí, una cuestión bien particular. Sigue la conversación, tenemos más transcripción. Entonces él le dice: ya. Yo creo que inmediatamente Héctor Yaitul también le puede haber dicho ya. Claro. No, es que ese ya es muy especial. Pero es un ya medio corto, creo yo. No, pero ya, tiene una entonación. Es que la entonación es importante. Yo me imagino lo siguiente. ¿Ya? Sí, porque se sorprende. Tiene que sorprenderse. Yo lo veo más. Yo, en mi opinión, es más corto. Es como, ya, ¿qué? Una cosa así. Bueno, ya. Y Tania dice: ella, habíamos ya dicho que era la ministra, me pidió ver la posibilidad de contactarlo y ver la posibilidad de poder tener una conversación en este momento con usted por teléfono. Ojo, me quiero detener acá. Ella dice: en este momento. ¿Por qué en este momento? ¿Por qué en este momento? Porque ese mismo día en la mañana... ya había hecho las declaraciones. Exacto. Héctor Yaitul había tenido una entrevista y él había dicho una de las declaraciones más polémicas de los últimos meses, por las cuales el gobierno tuvo muchos problemas. Y es esto de que estamos preparados
para la defensa armada. También tenemos una gráfica de eso, la podemos mostrar después. Pero ojo, esa misma mañana, esto ocurre ese mismo día de mayo, no me acuerdo el día exacto, pero creo que en mayo, 11 de mayo, 11 de mayo. Sí. 11 de mayo. Sí. Perfecto, Gabriel. 11 de mayo. Entonces, por eso, ojo con en este momento con usted por teléfono. Bueno, él responde, a ver. ¿Cómo consiguió mi número? Le dice a la asesora. ¿Cómo consiguió mi número? ¿Usted o la ministra? Oiga, detengámonos ahí, Pregunta, que no cualquiera sí. tiene el teléfono de Héctor Yaitul, pues. No cualquiera tiene el teléfono de Héctor Yaitul. No, De hecho, si tú me preguntas a mí, Gabriel, me imagino tú también lo sabes, los medios de comunicación, los periodistas que hacemos política y nos ha tocado reportear en la Araucanía, muy pocos han tenido contacto con la CAM y escasas entrevistas con el señor Yaitul. Yo recuerdo una en La Tercera, una en el Clinic. Bueno, Informe Especial hizo un Informe reportaje, especial, pero hace muchos pero años. de los medios grandes, digamos. Sí. No conozco mucho más. Entonces no es como que cualquiera se consigue el contacto. Pero ella le responde, Dice, Pero espere, Francesco, tenga ahí dale. el paso. ¿Sabe cómo me imagino que pudo haber sido la respuesta ahí? A ver. ¿Cómo consiguió mi número? ¿Usted o la ministra? ¿Por qué no muestra sorpresa y lo que quiere saber cómo consiguió? Él lo que está preocupado es cómo tuvo acceso al número telefónico. No a quién la está llamando, sino la primera preocupación que él tiene es, a ver, ¿cómo usted consiguió mi número? Claro. Y ese es el dato que él deja volando ahí. ¿Usted o la ministra? ¿Qué le responde la asesora? Bueno, ojo, antes de ir con la respuesta de Tania, nosotros ayer describíamos al líder de la CAM, que es una figura, por un lado, que está dispuesta a que su grupo, por años, ¿no?, tome control de ciertos territorios de manera armada, pero también es un agente político de la zona. Incluso me acuerdo yo, en una entrevista que él dio a La Tercera, confesó que había conversado, no solo una vez, entiendo, con el obispo fallecido Vargas, ¿no?, que en su minuto en la zona trató de generar una mesa y en la cual incluso invitó a Héctor Yaitul. Es decir, él telefónicamente ha tenido relaciones con actores políticos. Pero bueno, Tania dice, le pregunté a una persona que conocía yo en la zona, pero nada especial. No. Paleteada. Una persona, cuando uno no quiere dar la fuente, pero no lo sabe decir muy bien, porque te apretaron. Oye, le pregunté a una persona que conocía yo en la zona, pero nada especial. Lo que le está diciendo ella a él, una paleteada. Mire, me dice una paleteada, yo conozco una persona allá, mire, pero nada especial. En el nada especial, el mensaje es, ¿sabe qué? No me lo consiguió por esas nubes tan raras que hay a veces en la vida. Exacto. Ahora, bueno, contactos esta asesora puede tener en el mundo periodístico, con la iglesia, yo les decía recién, no sé, pero de alguna forma consiguió el número o ya lo tenía de antes, no sabemos. Sigamos, porque aquí viene una respuesta potente también. Héctor Yaitul dice, me entrega ese dato. De cómo se consiguió el teléfono. Exacto. ¿De dónde viene el número de teléfono? Me habla por WhatsApp, o sea, me entrega el dato por WhatsApp, no tengo interés en seguir hablando telefónicamente. Y ahí lo veo. Ya, perfecto, como no, gracias. Francesco. ¿Por qué sabemos esto? Termino, ¿por qué sabemos esto? Porque el teléfono de Héctor Yaitul estaba ya intervenido. Pero él lo sabía también, si por eso se cuida en ese sentido. A ver, todos los agentes, inteligencia, carabineros, PDI, todos saben que si una persona quiere hablar de manera privada sin que se encripte, al revés, porque las llamadas están encriptadas, es decir, que están con códigos que hacen difícil rastrear, es llamada de WhatsApp. Por supuesto. Por eso que se cuidan con esa llamada de WhatsApp, porque saben que no las van a poder rastrear. Entonces, ¿cómo despide la conversación la ex asesora de la ex ministra? Ya, perfecto. ¿Cómo no? A mí me da la sensación de que es como una cosa de decir, no me funcionó mucho, no funcionó. Parece que hasta aquí llegamos. Pero lo cierto es que no sabemos, Gabriel, Gabriel, tú manejas mejor esa información. No sabemos hasta el minuto si existió o no otro tipo de conversación, si se respondió eso por WhatsApp, o si en determinado minuto la ministra logró conversar con él. No sabemos, ¿no?
Esa es la gran interrogante, Francesco, porque lo que decía Mirna es clave para entender lo que está pasando hoy día. Cuando él le dice, hablemos por WhatsApp, tiene que ver con la encriptación de los mensajes. Usted dirá, ¿qué es eso? Bueno, ahí es cuando se esconde de cierta forma la información que está dentro de WhatsApp. Dentro de esta nota que publica ayer Exante, dice claramente que no existe más registro de llamados entre Yaitul y esta asesora, o incluso con la ministra de Desarrollo Social. Podría ser incluso que podrían haber conversado por estas llamadas de WhatsApp, y ahí la encriptación corre directamente y no hay cómo rastrear esa llamada, así que efectivamente está la duda. Lo que yo quiero poner sobre la mesa también, chiquillos, que yo ayer estuve acá en La Moneda, la ministra estuvo, recuerden ustedes, en este punto de prensa donde se habló del plebiscito, donde estuvo incluso el presidente Gabriel Boric, y él luego viaja hacia el norte, donde es en ese punto donde él confirma que la ministra le presenta la renuncia. Ella estuvo acá paseándose incluso durante algunos minutos por los pasillos de La Moneda para luego irse a su oficina. Y es aquí donde ella, en uno de los salones de La Moneda, que ella se entera que el presidente finalmente acepta su renuncia. Antes de eso, recordemos también que hubo varias reuniones entre los ministros para poder saber qué hacemos con toda esta información. Porque hay que pensar que un ministerio tan clave como el de Desarrollo Social, con una vinculación tan directa con Héctor Yaitul, podría golpearlos justamente hoy día, a días del plebiscito, y por lo tanto generar un terremoto muchísimo más grande. Así que ayer hubo reuniones acá en La Moneda por el ministerio, pero también en el PPD, donde también se enteraron por la prensa de que la ministra se iba para la casa. Sí, mira, aquí hay varios puntos que nos queremos detener, Gabriel, compañeros acá, porque uno tiene que preguntarse primero que nada por qué la ministra de Desarrollo Social querría hacer esta llamada. Solo un antecedente. Alfredo Moreno, quien también ocupó el mismo cargo y que jugó un rol bien determinante en todo lo que pasó con este plan Araucanía para sacar finalmente la violencia de la zona y avanzar, hay algo que él siempre dijo, se necesita diálogo. Diálogo que uno podrá decir, ¿pero con quiénes? Algunos dicen con todos, otros dirán con los que están por un camino no violento, pero el hecho es que aparentemente, eso es lo que yo quiero acá dejar para plantear la pregunta, quizás ella no querría iniciar un diálogo ya que él estaba llamando a la insurrección. Pero tú has tocado un ejemplo que vale la pena profundizar en él. Cuando Alfredo Moreno hace este llamado, lo hace sobre la base de que el gobierno le dio la autorización para hacer la llamada. Estaba autorizado. Se conocía en la estructura del gobierno que él podía hacer ese llamado. Entonces, ¿por qué es tan grave el llamado? ¿Por qué es tan grave el llamado? Y el llamado es, ella en función de ser coordinadora de la zona, Janet Vega, tenía la autorización real, la potestad real, estaba autorizada por el gobierno para hacer esta llamada. Eso es lo clave de este asunto. ¿Y qué dicen? A ver, Gabriel, ¿qué dicen en La Moneda? ¿Tenía permiso ella para llamar a Héctor Yaitul o se arrancó con los tarros, como se dice en buen chileno? A ver, si nos ponemos a pensar, si uno cree que esto es así nomás, no pues. Porque si ayer la ministra presenta su renuncia y el presidente se la acepta en poco tiempo, es probablemente que el presidente no haya autorizado esa llamada. Y es ahí donde también cabe esta gran duda también que estás poniendo, Mirna, porque hay que pensar que aquí hay una responsabilidad política que alguien de alguna otra manera tiene que asumir respecto en este telefonazo. Y ahí es donde evidentemente quizás el presidente dice ya, le acepto la renuncia porque finalmente a mí nunca se me pidió permiso. Es uno de los temas que también venimos a reportear aquí al Palacio de la Moneda para saber qué está pasando al interior del gabinete del presidente Gabriel Boric. Toda la razón. Ahora, existía un mandato presidencial a la ministra de hacer algo parecido a lo que ustedes dicen que hizo Alfredo Moreno. Que ojo, eso se cayó con el caso Catrillanca y se sepultó. Pero bueno, no nos vayamos tan para atrás. El mandato era, entiendo yo, Gabriel, usted tiene que dialogar y dialogue harto. Empieza a abrir puertas en este sector que se nos cerró apenas llegamos a La Moneda por la no entrada a Temucuicui. Y entonces yo me imagino que la ministra, siendo la coordinadora, le llegó todo tipo de información. ¿Como qué? Como lo que tenemos acá en esta pantalla. Mire, me voy a mover para allá, señor director. Y es lo que dice justamente Héctor Yaitul esa mañana, justo antes de esa conversación. Y Héctor Yaitul, ese 11 de mayo, dice
que van a preparar las fuerzas a organizar la resistencia armada por la autonomía del territorio y autonomía para la nación mapuche. Ojo, dos cosas aquí. La autonomía para la nación mapuche es parte de la ideología de la CAM, de su propósito. Claro que sí. Ellos pretenden, por eso están en contra del proceso constituyente, porque el proceso constituyente hasta ahora, el texto propuesto, no les asegura justamente esto: autonomía para la nación mapuche, objetivo político de la CAM. Ok, pero ¿qué es lo que me imagino yo aquí empatizando con el Ministerio de Desarrollo Social? Ya. No diciendo que tenía permiso, pero si ellos reciben información que un hombre como Yaitul, que mueve redes, insisto, no solamente de operadores para controlar con armas territorios, sino también como agente político, y él dice: vamos a preparar las fuerzas, a organizar la resistencia, es decir, esto se va a poner mucho más duro. Recuerden que el gobierno estaba todavía muy complicado con llevar militares a la zona, hacerlo acotado, estaba en esa decisión muy difícil. Entonces, bueno, quizás dijo: esto tenemos que descomprimirlo, esto tenemos que desactivarlo, esto tenemos que hacer algo, porque esto se puede transformar en un problema. Ya, pero ese día, no? perdón, ese día, cuando él hace estas declaraciones, que entiendo que es alrededor de las 11 de la mañana, y si temprano, no estoy equivocada, la llamada es alrededor de las 5 de la tarde, él, o sea, se estaba produciendo todo este tema, ¿no es cierto?, del estado de excepción acotado. Exacto. Por eso que él reacciona con esa declaración. Sí. Entonces, es importante este punto, porque uno podría decir: pero ya, si yo voy a tender puente, igual tengo que tener permiso para hacer algo tan bueno, es que esa es otra cosa. Como una llamada, porque es súper, ¿sabes por qué? Porque es súper delicado llamar a una persona que tiene todos estos, tú lo dijiste, ¿no? Toda esta carga judicial, política, lo que significa el reconocer el robo de madera, él lo ha reconocido. O sea, ha sido condenado. Él ha reconocido los actos extorsivos, ¿no es cierto? Eso, es la quema de camiones. En ese sentido, es un criminal. Y aquí es lo de fondo. Y aquí es lo de fondo. ¿Por qué lo de fondo? Porque lo que tuvo que haber hecho la exministra de Desarrollo Social después de esa declaración no es llamarlo para que ella vaya a ver él le amplíe sus dichos. No, ella tuvo que haber inmediatamente, antes de hacerle esta llamada a Yaitul, a través de su asesora, decirle a la ministra del Interior: esto nos genera un cuadro distinto, ¿cómo me aproximo ahí? Y de esa conversación es que se podría haber derivado el permiso para haberlo llamado. Ya, pero como eso no se produjo. hace, a ver, pero para preguntarte más simple, no es así como quien dice: oye, ¿por qué no te llamáis a Héctor Yaitul? Déjame hablar con él para cachar qué onda. No es así la cosa. No, eso es para otro tipo de cosas, pero no para seguridad. No para seguridad. Particularmente cuando la cartera de Desarrollo Social no es la responsable de la seguridad del país. Si ese es el punto central acá, entonces ahí se provoca la primera descoordinación, que es no evaluar el impacto de esa declaración de Héctor Yaitul. Ahora, pero ¿y la frase: ¿cuál? voy a hacer esto Sí, Gabriel. sin que el presidente se entere porque si se genera un problema? A ver, ¿O no, Gabriel? Eso. ¿Qué dice Gabriel? Sí, pues es que ahí hay que agregar un punto también que es bien relevante. Ustedes se acordarán igual que yo, porque ustedes tres también reportean política, que esa misma semana la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, dijo que en Chile habían presos políticos mapuche. Exacto. Entonces no es solamente una descoordinación en la llamada propiamente tal, hubo una descoordinación quizás en el discurso completo del gobierno, en lo que estaban haciendo al principio de su mandato. Si esta llamada fue el 11 de mayo, la entrevista fue más o menos en esa misma fecha, llevaban recién 2 meses de gobierno, se estaban todavía instalando, y ahí recordemos que incluso también lo conversamos nosotros, la luna de miel se acabó rápido en este gobierno y después vienen todo este tipo de descoordinaciones también en el Ministerio de Desarrollo Social, y lo que dice Libardo es clave, porque aquí el tema de seguridad lo lleva Isquia Siches, la ministra del Interior, y no la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega. Entonces ese llamado en particular puede ser bien complejo. Ya, es que te quiero hacer la siguiente pregunta, porque, a ver, se ha dicho, ¿no es cierto?, que tanto la ministra Janet, la ex ministra Janet Vega, como la ministra Siches son cercanas, pero ayer se llevan bien. Se llevan bien, en fin, pero es que más que se llevan bien, se dice que son cercanas, pero da lo mismo. No, es que da lo mismo porque quiero llegar a otro punto. Bueno, es que ayer se le quitó rápidamente el piso desde el Ministerio del Interior, el propio presidente, para qué decirlo más, ¿no?, a
la ex ministra ya Janet Vega. Pero imagínate tú el presidente aceptando su renuncia y despidiéndola y diciendo una cosa así: le agradecemos muchísimo, gran ministra, lo hizo excelente, lamentablemente la tenemos que dejar partir. No, él tenía que marcar, y eso hizo ayer Gabriel Boric. No solo Gabriel Boric. Tenía que marcar una... Porque Libardo, tú ayer dijiste, el gobierno tiene que agarrar la pelota y tirarla bien lejos, porque aquí metió un gol. Ese gol se le devolvió. Chuta, que provocó el partido, le empataron el partido pero a las horas. Pero ayer el presidente dijo una cosa que hay que tomarla. El presidente, en las buenas formas, dijo: le traspasé la responsabilidad política. O sea, le puso la responsabilidad política a la exministra. O sea, te arrancaste con los tarros, vieja. Claro, porque esto no es que estaba yo autorizado. Ni siquiera te autorizó la ministra del Interior. Si aquí lo complejo hubiese sido que la ministra del Interior le hubiera dado la instrucción precisa como jefe de gabinete. Ahí la responsabilidad política ¿de quién era? De la ministra del Interior. Claro, pero es que una cosa es que nosotros digamos que las experiencias internacionales, tu país, sin ir más lejos, fue en Colombia. En Colombia se tuvieron que sentar con la FARC a conversar. ¿Por qué? Porque si no, no había cómo avanzar hacia un acuerdo por la paz. Otra cosa es que había fracasado el acuerdo. Lo que quiero decir es que el diálogo no es el... O sea, está en la mirada de no solo de Janet Vega, en este caso, estaba también en Alfredo Moreno, porque muchos dicen, si no avanzamos en diálogo amplio, sin restricciones, esto no va a acabar nunca y va a empeorar, empeorar, empeorar. Sí. El problema es que para hacer eso hay que hacerlo bien, y aparentemente esta llamada lo que muestra es una acción amateur, donde nuevamente se reinstala la inexperiencia. ¿Sabes por qué yo te encuentro razón en eso? Porque el diálogo, si estamos hablando de una persona, insisto, que ha sido condenada por la justicia, y tú, la conversación, yo no conozco a esta asesora en particular, leí en su minuto en la prensa que tenía bastante experiencia. Tiene muy buen entonces, pero la conversación sí se ve como, no sé si es falta de experiencia, ingenuidad, o una técnica para llegar a Héctor Yaitul de una manera más simpática, no tengo idea. La conversación no debe haber durado mucho, en el texto se ve más larga, obvio, pero es curioso. A mí, yo eso lo encuentro muy curioso. Es una conversación tan simplona, perdón la palabra, después de los dichos de Yaitul que revisábamos en la mañana, que eran de carácter muy duro. Pero vamos, muy duro. Pero sigamos en esto porque ocurre aquí varias cosas. Ojo, Janet Vega no es una persona aparecida en la política. No. Es importante. Por eso es más complejo esto. Y es PPD, más encima, ni siquiera es comunista. La única PPD del gabinete. Exactamente, es una mujer que tuvo mucha experiencia, pero claro, una cosa es la experiencia en materia de salud, otra muy distinta es la experiencia política en este tipo de materias, que son bien complicadas. Acá en el programa también. Pero ¿por qué digo esto? Porque fíjense ustedes que esa misma semana se hace esta conversación que no termina, no sabemos en qué termina, y el domingo, en el programa Tolerancia Cero, hace las siguientes declaraciones. ¿Las pasamos a revisar? ¿Las tenemos acá? Ah, vaya usted, pues. Voy, rápido. Vaya. Porque están interesantes también. Es lo que decía Gabriel recién, que si esto es simplemente el día del llamado al problema o hay una descoordinación incluso de base con el gobierno por parte de Janet Vega. Porque ella dice, existen los presos políticos sin duda. Recuerden ustedes que hasta ese minuto esta polémica la había arrastrado el gobierno desde que había comenzado, pero ya habían empezado a tratar de despejar el tema. Esto lo reaviva. Y puedo poner ejemplos, dice ella. Los chicos, por ejemplo, que están en estos momentos en prisión preventiva desde el estallido, que llevan algunos incluso 2 años. Me voy a tener acá. Y ese era el tema que más se repetía. Recuerden ustedes que el gobierno, incluso antes de asumir, prometió sacar las querellas por ley de seguridad del Estado justamente a personas que enfrentaban a la justicia por delitos cometidos en el estallido social, en fin. Entonces ese tema seguía vivo. Es increíble, pero ya no estamos hablando mucho de eso, aunque la ley sigue en el Congreso, la ley que busca justamente despejar ese tema. Ok, 2 años. Si no son presos políticos, dice ella, ¿qué son? Y esa pregunta el gobierno ya la quería despejar. Bueno, ¿por qué en la práctica hasta ahora no han sido enjuiciados? Y además agrega que otro tipo de presos políticos, dice ella, ¿la tenemos acá? La realidad es la realidad. Efectivamente nosotros tenemos presos políticos y efectivamente no todos, pero algunos de los presos que tienen que ver con pueblos originarios son básicamente
presos políticos. Ahí sí que fue como el chan, bien chan. ¿Por qué? Porque ya, a ver, recuérdenme la memoria si es que ya no había despejado ese tema el presidente Gabriel Boric. Es que insisto, yo no sé si lo había despejado completamente, porque en esto siempre van a haber suspicacias, pero hace rato que el gobierno había tomado la decisión de salir del tema de los presos políticos. Totalmente. De que dejara de ser tema, porque lo arrastraban y la oposición los cuestionaba. Gabriel, ¿o no? Les decía todo el rato, ¿qué pasa con la ley del indulto y el indulto y el indulto? Y el gobierno se defendía diciendo que los votos en el Senado, ¿no? Esto era una polémica que el gobierno quería dejar atrás. Ya, y la ministra la trajo de vuelta. Claro, pero es que ahora, volviendo al tema, ¿no? Si efectivamente las personas que están detenidas, personas mapuche, que están detenidas por distintos delitos, son o no presos políticos. Y ese tema, Gabriel, por supuesto que fue una piedra en el zapato porque el gobierno partió de alguna manera firmándolo, no solo Janet Vega, hubo otros personeros de gobierno que también señalaban aquello, pero como dice muy bien Francesco, eso se despejó rápidamente porque era meterse en un tremendo lío de proporciones, sobre todo cuando la macrozona sur ha sido víctima durante ya décadas o más años, digamos, ¿no?, de graves hechos de violencia. Gabriel. Sí, pues, si ese es el tema. Aquí yo creo que la piedra en el zapato del tema de los detenidos en el marco del estallido va a seguir siendo y va a estar ahí presente quizás durante, al menos hasta que el Senado se pronuncie, porque es ahí donde todavía está detenido ese mismo proyecto. Y hay que recordar que es un proyecto que además fue levantado por varias personas que hoy día son parte de este gobierno. No necesariamente ministros, sino que apoyaron al gobierno de alguna u otra manera. Entonces también va a ser muy difícil al gobierno sacarse esa mochila. Y lo mismo pasa con el tema de pueblos originarios en general. Lo vimos al principio del gobierno cuando la ministra Esquiasiches habla sobre Gualmapu y después tiene que salir a pedir disculpas, sino que este va a ser un tema que va a continuar dentro del proceso del gobierno. Una pregunta, recuérdame, porque no estoy 100% seguro, pero este es un programa, Tolerancia Cero, que termina bien tarde. Pero la ministra fue como una hora después, en la madrugada, que tuitea diciendo una cosa así como que no se explicó bien. ¿Fue tal así o no? Tal cual. Sí, pues, si fue al ratito después del programa, ella tiene que salir a desdecirse, a matizar un poco lo que había dicho. Y eso ya también vuelve a generar polémica. ¿Por qué? Porque dice algo en la prensa y después tiene que salir a rectificar a través de redes sociales, que eso también es un temazo, el cómo también este gobierno ha ido utilizando las redes sociales para poder ir matizando ciertas cosas que ha dicho en algunas oportunidades, para poder ir rectificando sus dichos a partir de Twitter principalmente. Sí, fíjate que queremos también entrar en otro punto, porque quedan, ¿cuántos días? 9, ¿no? 9 días para el plebiscito. 9. ¿Afecta o no afecta a ver, ¿cómo llamarlo? Este impas, no sé cómo ya, si impas, póngale otro lo tanto lo afecta, tanto lo afecta, Mirna, Francesco y Gabriel, que el presidente ayer no tuvo duda ni mucho margen y decidió que no daba para más. No daba porque le acumula una serie de factores que estábamos marcando anteriormente, pero esto era devolver el problema de Yaitul y volvérselo a colocar al gobierno en el corazón justamente en el momento en que la pelota le estaba jugando a favor. Entonces, lo que dijo el presidente, se reunió con su equipo y dijeron, ¿sabe qué? Hasta aquí. La ministra se va, se tiene que ir para que no se me vaya a incendiar la pradera antes de 9 días del plebiscito. Sí, efectivamente, le afecta. Una pregunta, en tu experiencia, porque muchos presidentes les ha tocado aceptar renuncias de ministros. Claro. Pero tenemos un presidente joven y tenemos un presidente que algunos dicen que tiene carácter, pero que está tratando de hacer una política de una manera distinta al menos. ¿Cómo le afectará a él recibir esto, sabiendo que quizás hacía o no un cambio de gabinete, pero tener que aceptar una renuncia de una persona que entendemos era cercana a él? Es muy cercana, pero el presidente hizo una valoración distinta. Y es la valoración de que esto, cómo le pega al gobierno, a él, y él hace una cosa de líder. Ayer el presidente asume como líder de las coaliciones que lo apoyan. Y dice, yo soy el líder. Y por lo tanto, yo voy a comunicar que le he aceptado la renuncia. Es un acto de liderazgo. Aunque por dentro se sienta... terrible. No es fácil, ni para él ni para ella. Pero tomó la decisión como líder. ¿Sabe qué? Se va la ministra, se va. ¿Cómo lo explico? Es otra cosa. Pero la dureza de un presidente, de un tomador de decisiones, hay que tomarla. Y la tomó y aceptó la renuncia. Claro, porque entre que salió la información y que acepta la renuncia fueron 4 horas.
disminuye los costos, porque si el presidente Y ojo, aguanta... en medio de una gira también. Además, Claro, una gira que se ve aguada, lamentablemente, porque parte de la gira estaba en Tierra Amarilla, en el norte del país, tuvo que dedicarlo a preparar la reacción si y el no se control baja de del daño. avión. Y el control de daño. Se demora en bajar del avión, según prensa de este canal, que... Para preparar la respuesta. Sí, pues obvio que sí. claro, O para conocer los detalles. ¿Qué pasa en ese momento? Para tener Es muy las interesante, reuniones. contémosle a nuestros televidentes cómo se ocurre eso. Le dicen, presidente, ¿sabe qué? El medio ex ante acaba de publicar lo que nosotros leíamos con anticipación. Tira esa. Y ahí comienza una cosa frenética de llamadas telefónicas. La primera persona que el presidente Boric tuvo que haber llamado ayer en el avión fue a la ministra del Interior. Para hacerle dos preguntas. Isquia, ¿estabas al tanto de esto? ¿Tú autorizaste eso? Porque es la primera evaluación. Y de esa respuesta él iba a valorar y luego a llamar a Jackson. Yo me imagino que la segunda llamada fue al ministro Giorgio Jackson. Ministro, estaba enterado de esto, y luego a Camila Vallejo. Entonces, él hace un rápido tour. ¿Y qué pasa con su segundo piso, el segundo piso del presidente? Pero espérame, hagamos un ejemplo acá en la mesa. Porque él tiene varios asesores importantes y una muy experta en seguridad. En el segundo piso. Es Lucía Damer. Claro. Ellos le dicen al presidente, esto no da para más, tiene que tomar una decisión, o le entregan varias opciones. El presidente tiene la opción A, la opción B, como la película Los Simpsons, la opción C. Esto es muy interesante. ¿O no? No, esto es muy interesante. Ya un poco resuelta la cosa. ¿Por qué es interesante? Porque llegan distintas visiones de los ministros del comité político que le dicen, hacen la valoración, la evaluación de lo que ocurre, y le dicen, presidente, ¿sabe qué? ¿Esto da o no da? Y luego entra el segundo piso y también le entrega, ¿da o no da? Si no da, y pareciera ser que hubo consenso en eso, en que no daba, es porque rápidamente él toma la decisión de sacar la renuncia. Por entonces, o sea, en el fondo, el análisis es, tenemos que salir de aquí como sea y no hay otra opción que la renuncia, o sí se le puede entregar un plan B. ¿Existe? ¿Cómo? Sí. Es que, el plan B, ¿cuál era el plan B? Aguantémosla hasta después del plebiscito. No, pero no era posible. A la pregunta, por eso. Pero se puede analizar. Se puede analizar. Pero no era posible. A la pregunta. No. ¿Puede aguantar esto? Y el presidente pues. llegó al convencimiento de que no aguantaba. No. Y por eso aceptó la renuncia. Y le pasa la responsabilidad política. Entonces, por eso. Mira, Libardo, la imagen que estamos viendo, vamos a repetirla porque está justo ahí abajo. Está bien está. abrigadito el presidente, ¿ah? Bajó bien abrigadito el presidente. Te ha hecho estado medio al lado. Ya, pero ahí está. Por alguna razón. Pero mira. Yo les contaba recién que según el reporteo que hizo nuestro equipo de prensa del canal, el presidente debió haber bajado ese avión bastante antes. Claro, tuvo que preparar entre medio. Míralo. Él está bajando, no sé si con la decisión tomada, porque la conferencia en la cual él dice lo que pasa con la ministra es un poquito después. Sí. Pero aquí ya está enterado de todo y ya ha tenido una serie de reuniones con sus ministros, como decíamos recién. Ese presidente no es el que supuestamente iba a bajar de ese avión sin No, esto. pues si esta era una un presidente gira triunfante. No, pues si esta era una gira, ¿no es cierto?, en el norte para dar a conocer varias cosas. Otros dirán la gira de la prueba, como quieran llamarlo. Pero en definitiva, era una gira para lucirse, para lucir su trabajo, etcétera, gobierno, en fin. Y tiene que salir, ¿no es cierto?, a dar la cara, chiquillos, para... ¿Hay amargura? Es decir, o sea, es que ¿quién Sin se sabor. esperaba? Pero Sin espérense. sabor, sin sabor. Pero espérense, si la detención de Yaitul, claro que era un triunfo para el gobierno. ¿Por qué? Porque lo que se ha hablado, más la querella que presentó el gobierno pasado, más la ampliación de la querella presentada por este gobierno, todo confluye, ¿para qué? Para que se acelere finalmente esta gran investigación que lleva adelante el Ministerio Público, claro, y se detenga al líder de la CAM. Claro, y por más que personas como Gali o Delgado dijeran que esto nace con la querella de Sebastián Piñera, lo pueden decir 100 veces. El gobierno de turno es el que se lleva el éxito. El dato concreto, ¿en qué gobierno se detuvo a Yaitul? Esa es la pregunta. Y bajo un ministerio público, ¿no es cierto?, y una PDI que hicieron bien su pega. Aparentemente bien, porque hay que ver ahora, aparentemente en qué sentido. Estuvo bien detenido, dijo el tribunal. La detención es legal. Vamos a ver ahora si las pruebas son suficientes para efectivamente condenar. El presidente no tenía otra opción que aceptar la renuncia. Claro, ¿Sabe por qué? completamente. Porque si el presidente aguarda y espera, ¿qué es lo que le ocurre? Que el incendio se le sube hasta la ministra del Interior antes del plebiscito. O sea, aquí el control de daños era rápidamente aceptarle la renuncia a la ministra, que por lo que hemos sabido en el reporteo que hemos hecho, los presidentes de los partidos políticos, salvo el PP, que también tuvo que entregar la oreja, la mayoría ya lo sabe, que despejemos esto, que se acepte la renuncia. Además porque tenía cuenta corriente.
Este es el tema de la cuenta corriente. Y lo digo porque la ministra del Interior es la que más cuenta corriente en contra tiene. La exministra Vega también tiene una cuenta corriente adversa. Está saliendo con intereses bien altos. Le cobraron los intereses y por eso están... Ahora, el PPD hizo una declaración medio compleja. Sí, yo creo medio compleja. Yo lo mismo que tú, más que compleja. Sí. Porque yo creo, si me preguntan, ¿tenemos la declaración del PPD o no? De la presidenta del PPD. De la presidenta, ya. Pero en definitiva, ¿por qué acá es importante esta salida anticipada de Janet Vega o la salida de cualquier ministro, quiero decir, o ministra del gabinete? Porque todos sabemos que terminado el plebiscito viene un cambio de gabinete. Entonces acá el presidente quería hacerlo, pero después del plebiscito. Integral. Y esto, Francesco, tuvo que ser adelantado de alguna manera, ¿no? Ay, pero mira, Gabriel, cuéntanos qué pasó con este ministerio. Entiendo que asume la subsecretaria, ¿no? Por mientras, interinamente. Exactamente, asume subsecretaria que además es militante de Revolución Democrática. Y ahí sumémosle otro pelo a la sopa, pues. Vamos. ¿Por qué? Porque el PPD está mirando con los ojos así fijos en el Ministerio de Desarrollo Social. Porque ayer Natalia Pergentili, la presidenta, se enteró en el partido y a través de la prensa de esta renuncia. Y por lo tanto ahí se va a venir dura la pelea. ¿Por qué, se preguntará usted? Porque el gabinete completo se ve por cupos, por los cupos de los distintos partidos. Usted dirá, claro, hay muchos en este sector. La ministra Isquiasiche, que es la más importante, es independiente. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejos, del Partido Comunista, Giorgio Jackson, de Revolución Democrática. Por lo tanto, hay hartas fuerzas moviéndose en este sentido. ¿Qué va a pasar con el PPD dentro del gobierno? Y esa es la tremenda pregunta que tenemos después del 5 de septiembre. Pues. Mira, Gabriel, es que tú dices una cuestión que es fundamental y que tenemos que repetirla siempre los que hacemos política porque es muy relevante. Porque nos guste o no nos guste, los cargos de los ministros, o sea, los ministros del gabinete, corresponden no solamente a personas capaces, o debiera, personas capaces, idóneas, qué sé yo. También a una cuestión natural de todo gobierno, que es alinear a las fuerzas políticas. Y por lo tanto los partidos quieren tener responsabilidades en el gabinete. Insisto, nos guste o no nos guste, porque los gobiernos, ¿cómo afianzan sus fuerzas, sus alianzas? Poniendo personas claves en puestos claves. El PPD... ¿Cuál era su persona clave? Esa ministra. Justamente esta ministra. ¿Y qué hizo mal el PPD? Porque también es mal. Porque caída la ministra, porque cuando la presidenta hace esta declaración, del PPD hace esta declaración, ya sabía que estaba caída la ministra. Y lo que tiene que hacer es una declaración política, distinta. ¿Por qué? Porque, para no perder el cupo. No, porque el presidente le va a quedar sangre en el ojo. Porque aquí lo que están diciendo es que la exministra actuó con pleno conocimiento y autorización del Ejecutivo. Es que espérate, es que digamos cómo fue. Sí, relevamos, dice, relevamos lo que dijo Natalia Pergentili, que es la presidenta del PPD, que quieren relevar, quieren destacar que su única intención, la de la ministra, fue cumplir el mandato del Ejecutivo, le hace el presidente, en cuanto a dialogar con todos los sectores. Si es así, como dice el PPD, ¿para qué entonces sale la ministra si cumplió el mandato, no? Gabriel. Es complejo ahí, Mirna, porque efectivamente, independiente de que efectivamente sea un mandato del presidente, si la cosa está mal hecha, alguien tiene que asumir la responsabilidad política. Pues. Y ahí es donde entra la renuncia de Janet Vega. Ese es el punto, porque ¿qué? Va a terminar renunciando el presidente de la República, impensado. Entonces, por lo tanto, ¿quién va a tener que asumir la responsabilidad? Es directamente el ministro a cargo. Porque una cosa es que el presidente Gabriel Boric haya dicho, oigan, pónganse a conversar, pónganse a dialogar, y la otra es la forma en que se hizo. Háganlo bien. Que definió Janet Vega quizás para entrar en eso. Sí, pues Gabo, porque resulta que el presidente dijo que aquí hubo un problema de forma y de fondo. Lo mismo que dijimos anteriormente, el propio Alfredo Moreno, ex ministro de Desarrollo Social del presidente Sebastián Piñera, dijo, yo estoy dispuesto a conversar con la CAM. Él lo dijo. Entonces, no es un tema de si puedes o no hacerlo. Pero él lo dijo y fue profundamente criticado por su propio sector. Muy criticado, pero yo he escuchado en muchas entrevistas a Alfredo Moreno, y si hay algo que le creo a Alfredo Moreno, es que hizo todo lo que tenía a su alcance para lograr acercar un conflicto que nadie ha podido resolver. Y lo dijo, yo sí estaría dispuesto a conversar con la CAM. Ahora, dicho todo eso, Gabriel, ¿habrá sabido alguien más en el ministerio, o en el gabinete, mejor dicho, en el gobierno, que la ministra Janet Vega había intentado conversar con Héctor Yaitul?
Y ahí pongamos todos estos chan que nos están poniendo en esta misma conversación, porque eso también es bien interesante saber si el resto del gabinete sabía de cómo estaban llevando la conversación con la CAM. Porque ayer, cuando se conoce esta información a través de Exante, hubo una reunión aquí en La Moneda con varios de los ministros. Recordemos que después de este punto de prensa del plebiscito, la ministra Camila Vallejo termina diciendo, oigan, nosotros tenemos que ir porque tenemos distintas actividades, y se conoce esto y rápidamente se juntan los ministros aquí en el Palacio de la Moneda, mientras el presidente estaba en el viaje. Y ahí es donde también caben muchas dudas. ¿Sabía o no el presidente? ¿Lo hicieron bien o mal? ¿Sabía el resto de los ministros qué se hizo al respecto? Gabriel, hay muchas interrogantes en esta teleserie. Gabriel, los primeros que le quitaron el piso a la exministra Janet Vega fueron los integrantes del comité político. Ahí en eso no hay duda. No hay duda, porque a la pregunta si sabían, si lo hubieran sabido, le hubieran dicho, presidente, nosotros estamos en conocimiento y autorizamos. Y eso fue exactamente lo que no ocurrió. Y ahí está el problema. Esa es la madre del problema por la cual se cae Janet Vega ayer. No encontró piso siquiera en el comité político.